Cuidado, ahora ya. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Hoy lo que queríamos era compartir con vosotros como el siguiente paso, ¿no? El primer día hicimos una introducción al concepto de la ética IA. Hoy nos vamos a centrar, nos queremos centrar en los desafíos, en los retos, a veces posibles problemas. Y la tercera sesión de noviembre, pues nos intentaremos centrar en la solución. Entonces, como punto de partida, lo que queríamos era simplemente hacer un repaso muy rápido, sin imágenes se Bueno, cargan. cargando, creo, ¿no? Arriba, bueno, es el repaso de lo que vimos el otro día. Que eran los chats del otro día, pero no sabía que dar en el PowerPoint. Entonces, Nada, se puede contar de cada lo que uno. hablamos básicamente de la importancia de la dimensión ética, ¿no? Vimos una definición de ética que, si recordáis, la definimos como ejercicio responsable de la libertad, en busca del bien. Hablamos también del impacto de estos sistemas en cuanto a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hasta hoy, y yo creo que todavía en algunos años más, la responsabilidad siempre cae, la responsabilidad de una decisión siempre cae sobre una persona humana, ¿no? Porque tenemos tres características: es que somos libres, somos conscientes y tenemos voluntad, tenemos intención. Entonces, eso hace que nosotros nos hagamos responsables, los responsables morales, tengamos el control moral sobre la acción, y eso nos da la responsabilidad. Y vimos también, de hecho, hoy vamos a entrar en algunos ejemplos, que los dilemas o las situaciones con esa dimensión ética surgen porque no todas las cuestiones que tenemos que resolver en nuestro día a día son puramente lógicas, o puramente matemáticas, o puramente que tengan una solución única, ¿no? Ponemos un ejemplo, que era esa ecuación, ¿no? Decíamos x más 2 igual a 4, bueno, pues eso podré saber resolverlo o no, pero la solución es única, ¿no? Y si yo no sé, alguien me puede ayudar, me puede ser. Pero en las cuestiones que tienen una dimensión ética más profunda, a veces más externa y a veces más interna, esa ecuación sería como x más y igual a 4, donde tenemos infinitas soluciones y no necesariamente ninguna solución es mejor que otra, pero va a depender de qué valor yo le dé a la y, ¿no? De qué valor le dé yo pues, a la protección de los derechos humanos, o de qué valor le dé yo al beneficio económico per se, o qué valor le dé yo al de poner mi interés al de una comunidad o al de un colectivo. Luego hicimos, Mónica hizo una breve introducción al mundo de la inteligencia artificial y cómo, a partir sobre todo de 2016-2017, se habían ido desarrollando una serie de principios. ¿Por qué? Porque empezaba como una nueva primavera en la inteligencia artificial y muchas organizaciones, gobiernos, también empresas privadas, estimaban necesario el establecer una serie de principios que guiaran esa acción. Mira, nosotros tenemos que, algunos, pues, inspirándose en la Declaración de Derechos Humanos, otros basándose en esos principios generales, ¿no? Les hablaba, por ejemplo, en medicina, ¿no? En medicina es más o menos conocido, que tienen como 4 principios. Pues primero, no hacer el mal, ¿no? La no maleficencia, luego hacer el bien, la beneficencia, luego la autonomía del paciente, del usuario, y la justicia, ¿no? Tratar a cada uno, ¿no? O sea, cuando un médico encuentra a 2 personas enfermas, lo que tiene que priorizar es la persona que esté más grave, independientemente de su condición social, económica, etc. Entonces, esos, bueno, pues combinando derechos humanos, principios básicos de una acción responsable con la problemática propia de la inteligencia artificial, lo que acabamos el último día era proponiéndoos, ¿no? Una serie
viendo a ver cómo podíamos combinar los 10 principios que establece, los 10 valores que establece el CERN en su código ético, con 10 principios que habíamos destilado, un poco a propósito, ¿no? Para que cumplieran 10 y 10, incluso algunos alineados, 10 principios de lo que se podría entender como ética en inteligencia artificial, y de ahí tenemos que hacer una combinación para intentar, que es algo que vamos a trasladar hoy, aunque está en borrador, pues cuáles serían un conjunto de principios más reducido que pudiera inspirar las acciones y la aproximación a la ética artificial, de manera que seamos capaces de abordar algunas de las problemáticas que os vamos a plantear. De manera muy resumida, lo que nosotros queremos es, frente a un problema, o frente a un posible problema de discriminación, o alguno de los que nos va a comentar Mónica, que luego también comentaremos, y que también podéis proponer, nosotros lo que queremos es un proceso de toma de decisiones que nos permita, de manera individual y como organización, el enfrentar. Entonces, de manera muy simplificada, podríamos establecerlo como en 4 fases. La primera sería desarrollar una capacidad o una cierta sensibilidad hacia la dimensión ética. Claro, difícilmente yo voy a poder abordar un problema, una decisión que tiene una dimensión ética si no soy capaz de verla, de sentirla, de percibirla. Entonces, yo tengo que ser capaz de desarrollar, yo como persona y el colectivo, tenemos que desarrollar esa capacidad de sensibilización frente a determinados sistemas aplicativos que pueden tener una dimensión ética que a lo mejor pues la damos, ¿no? Lo pasamos de manera inadvertida. Ejemplo fuera de lo que nos ocupa. Bueno, pues simplemente cuando a mí me mandan, cuando tengo de datos en una plataforma y le doy acepto el tratamiento de mis datos, etcétera, ¿no? Toda esa parafernalia y tal, pues eso posiblemente en función de la empresa tiene una dimensión ética que yo, o la mayoría de los usuarios, pues ni consideran. Una vez que he detectado esa dimensión ética, tengo que ser capaz de discernir, tengo que ser capaz de valorar, tengo que ser capaz de generar alternativas, tengo que ser capaz de disponer de una capacidad de pensamiento crítico, porque muchas veces los dilemas se nos presentan como elige entre A o B, ¿no? Consciente o no consciente, pero si no consciente se te cierra la aplicación y ya está. Entonces, claro, esa capacidad de pensamiento crítico implica también el ser capaces de generar alternativas, ¿no? Por un lado, como hablábamos el otro día, de pensar para esas alternativas que se me proponen en las consecuencias para todas las personas, todos los colectivos que puedan verse afectados. Y eso en sí ya resulta muy útil, ¿no? De hecho, por eso se llama el enfoque utilitarista, ¿no? Ayuda a identificar todas las partes, todas las personas y todos los colectivos que se pueden ver afectados por los sistemas, por una determinada decisión, y a valorar las consecuencias positivas o negativas para cada uno. O podríamos pensar también desde un punto de vista más principalista, ¿no? O de una ética más deontológica. Es decir, yo lo que voy a establecer son unas reglas del juego bajo las cuales, unas líneas rojas, bajo las cuales, fuera de ahí, no voy a cometer ningún proyecto, no voy a aceptar ninguna propuesta. No, podemos combinar ambos enfoques. De nuevo, aquí lo importante es mantener esa capacidad de pensamiento, de reflexión crítica, que puede ser vía enfoque utilitarista, puede ser el enfoque más de la ética tecnológica, puede ser el enfoque más de la ética de los derechos, la ética de la justicia, etc. Una vez que hemos valorado las alternativas, tendremos que elegir. Y a la hora de elegir, pues también influimos, ¿no? Nosotros, ¿no? Decimos, bueno, yo puedo, ¿no? Con mi cerebro, pues puedo
tener esa sensibilidad frente a la dimensión ética, puedo pensar, ¿no? Porque parece que muchas veces elegimos más con el corazón, ¿no? Parece que no reflexionamos tanto. Y aquí es muy interesante simplemente considerar que cabe la... he dejado Bertie. No, yo creo que me ha echado. Pero bueno, como tampoco sabía el gráfico, no. Sí, la ha echado de la... He vuelto. Pero igual porque tanto no... No. Ahora. Pero tengo que elegir. Entonces, a la hora de elegir, influye, y de nuevo aquí es un tema también de formación y de sensibilización a las personas y a las organizaciones. ¿Por qué? Porque un psicólogo estableció que tenemos como 3 estadios a la hora de elegir una determinada acción. Entonces, este psicólogo, Salvador Skolberg, estableció como 3 niveles, ¿no? Una pirámide en la que establecía 3 niveles. Entonces, el primer nivel es el nivel preconvencional. Nosotros podemos elegir una determinada acción, una alternativa, simplemente para evitar un castigo, ¿no? Que sería un poco lo que hacen los niños pequeños. Y bueno, a los deberes, pues no, te quedas castigado. Claro, yo no lo hago. El niño no lo hace porque considere que se va a hacer una persona de provecho, etc. No, lo hace porque se queda castigado. O puede ser también para conseguir una recompensa, ¿no? Haz los deberes y te doy 30 minutos de videojuegos. Claro, eso, que es el estadio convencional, parecería que solamente es de los niños, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos adultos que todavía estamos ahí. Y que al final hacemos las cosas simplemente para evitar un castigo. No llego a tiempo de trabajo porque considero que a lo mejor simplemente para que no me penalicen a lo mejor en mi nómina. O hago lo mínimo para que para que nadie me pueda poner una falta, ¿no? Me puedan despedir. O, en el caso de la recompensa, trabajo solo en aquellas áreas o en aquellos aspectos que sé que vienen a sumar a mi bono, ¿no? A mi variable. Entonces ese es el nivel preconvencional. Existe otro que es el nivel convencional, donde hacemos las cosas no ya por evitar un castigo o conseguir una recompensa, sino porque consideramos que es lo que nos interesa para mantener un cierto orden social y porque además me hace sentir, ¿no? Si yo cuando salgo de aquí veo una señora mayor que está ahí, la pobre mujer, con unas bolsas muy cargadas y tal, y no puede, o me la encuentro en el portal y va a subir las escaleras, pues posiblemente la ayudemos. No consigo ninguna recompensa, no me toca castigo, pero considero que es lo correcto. Y luego existe un nivel postconvencional, que decía Corbett, que es que yo baso mi actuación en una serie de principios, que si todo el mundo los siguiera, pues mejoraría, ¿no? Evolucionaríamos como sociedad. Entonces, claro, lo que nos viene a esta reflexión, lo que nos viene a indicar es que en función del nivel en que yo me encuentre, voy a tomar una decisión u otra. Y lo más importante es que esos niveles no son estáticos. Es decir, que si yo me incorporo a esta organización y vosotras tomáis las decisiones de una determinada manera, yo puedo pensar, oye, ¿por qué toman las decisiones? ¿No? Entonces, si vosotros estáis, como es muy probable, en un nivel superior en esa pirámide, yo puedo ver cómo tomáis las decisiones y yo posiblemente vaya desarrollando mi capacidad de elegir. De esta forma y viceversa. Y luego al final, pues tenemos que actuar. Lo importante es actuar. Porque una vez que actuamos, es cómo nos vamos haciendo, ¿no? Tenemos un colega que siempre dice que nosotros nacemos biológicos, pero nos devenimos biográficos en función de las decisiones y de las acciones que vamos tomando. Y además, esas son las acciones que nos van convirtiendo en aquello que somos. Bueno, pues teniendo esa referencia, teniendo ese marco, esto mismo se podría aplicar a una organización. Es decir, una organización, un colectivo es la suma de las decisiones que van tomando cada uno de los miembros de esa organización. Se ha pasado.
Sí, y así, digamos, se va configurando en función del histórico de decisiones, luego todos os enviaremos la presentación, se va configurando la cultura, ¿no? La cultura de una organización, de una empresa, de un colectivo, de una organización, como puede ser el CIE. Muy bien, pues teniendo esto en mente, ese repaso, ¿no? La introducción que hicimos a la ética, a la introducción que hicimos a la inteligencia artificial y este concepto de, bueno, yo soy dueño de mi decisión y debo ser capaz de incluir la dimensión ética en mi toma de decisiones, ya no solo por mí, sino porque la decisión que yo tomo en el seno de una organización va conformando la cultura, ¿no? El modo en el que se hacen las cosas en una empresa. Lo siguiente que vamos a ver, y le paso la palabra a Mónica, es problemas, posibles problemas, no tienen por qué ser necesariamente problemas, posibles problemas que nos plantea el uso de sistemas, el uso de tecnología, el uso de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que el otro día... No lo sé. Bueno, sí que es el PDF. En el PDF sí que estaba. Sí. Sí, es que no, se sabe. ¿Y sabe? Vamos a que es el PDF. Y luego ya ponemos el vídeo, ¿sabes? Que como es el único vídeo. Vale. Perdona, es que no sé por qué le pasa a PowerPoint, que funciona, pero no sale las... O sea, a lo mejor es la conexión. A lo mejor es la conexión, no lo sé. Pero el PDF que hayamos... Porque estáis como invitados, no estáis dentro del Zoom. Ya, pero... Claro, sí, no sé pero por qué. no debería. No debería, no nos ha pasado. Puede Puede ser que, como compartimos cosas, yo tengo Mac y el Windows, a veces hace cosas. Pero bueno, con esto ya sé. Ahora. Vale, ¿ves? Ahora sale toda la figura, entonces esto es como magia, pero bueno. Bueno, la tecnología, que es neutral, pero hace funcionar. Bueno, esto comentábamos el otro día, ¿no? Yo me pongo de pie también con Javier, que nos está escuchando. Y entonces lo comentábamos ya, o sea, al final no penséis ir a la inteligencia artificial, pensar en cualquier tecnología que podríamos usar. Tenemos muy reciente el tema, ¿no?, de la biotecnología o hasta dónde podemos llegar con la biotecnología, que podemos hacer cosas muy buenas para evitar enfermedades, incluso cuando se está gestando el bebé, o podemos hacer cosas regulares, ¿no? Los quiero todos rubios y con cosas pues hombre. Y lo mismo con la energía nuclear. Entonces, el tema que yo creo que insistíamos el otro día con la inteligencia artificial no es cualquier tecnología, sino que es una tecnología que está tomando decisiones ya por nosotros y que tenemos que tener cuidado que siempre esté lo que hablábamos un poco de Human in the Loop, ¿os acordáis del otro día? Human in the Loop. Y al final es cómo usamos, ¿no?, esa tecnología. Entonces, si pasamos a los ejemplos, es por contaros dentro de distintos ejemplos, ¿sabes qué tienes algo? Por contaros distintos ejemplos de cómo han ido aplicando la tecnología. ¿Qué nos ocurre con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, recordamos, se aprovecha de los datos, hacíamos ese entrenamiento del modelo y luego era capaz de ayudarnos a predecir. Dentro de eso caben multitud de aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que si siempre me fijo en los datos del pasado, ojo que si tengo sesgos me los voy a llevar al futuro y además a una velocidad mucho mayor de lo que lo haríamos nosotros de manera manual mirando en una hoja de cálculo, ¿no? Cuando digo de los sesgos, es una aplicación muy conocida que tiene que ver mucho con el tema de, bueno, será una aplicación que se llama Compass, os sonará seguramente, en el que al final lo que me decías es si el criminal iba otra vez a delinquir. Claro, eso le llegaba a un juez. Bueno, no le llegaba, le llega, la aplicación sigue en producción. Le llega a un juez y el juez lo que le llega es, pues como cuando llegábamos, decíamos, las manchas de cáncer, ¿no? Que llega un posible cáncer. Si llega un posible, pues posiblemente delinca, pero claro, al final es una probabilidad por un lado y luego, bueno, pues se alimenta durante mucho tiempo, pues de todos esos datos que probablemente estén sesgados. ¿Qué pasaba? Que les daba una probabilidad más alta a las personas de color y a las mujeres. Entonces, ¿qué ocurría? Que al final, bueno, pues si tú miras a ver cómo generaban esos datos, pues muchas veces en las preguntas que les hacían, porque
todo esto viene de cómo haces, o sea, de todos estos datos que se recopilaban era base de una serie de encuestas y preguntas. Las propias preguntas también estaban sesgadas, porque en un momento determinado preguntaban más a unos colectivos que a otros. La policía muchas veces, cuando pone denuncias, pues siempre acaba yendo a sitios más veces que suelen ser barrios un poquito más conflictivos. Claro, la policía habla más veces, por lo cual tienen más denuncias. Entonces, bueno, pues analizando los datos, distintas organizaciones, ProPublica, distintas organizaciones que piensan los derechos humanos, pues se dieron cuenta que la aplicación estaba sesgada, la aplicación sigue ahí, está funcionando y claro, al final el propio juez, pues sí, puede tomar la decisión más rápido, pero ojo, que al final le estamos dando, hay un humano, ¿os acordáis? Hay un humano en el loop, pero al final estás, no sé qué es peor, si dejar a un criminal en la calle o dejar a alguien inocente que ya no va a delinquir, ¿no? Que al final, bueno, pues se trata de, al final lo que queremos es que esa persona se rehabilite. Si metes a una persona que no es culpable, ¿no? Bueno, pues al final vas a conseguir el efecto. Algo totalmente diferente y que le pasó a Amazon y que estoy segura que Amazon no quería salir en las noticias es vamos a contratar más. Venga, fenomenal. Pues al final automatizamos, es verdad, hay que leer el currículum, hay que clasificarlos, hay que ver lo que busco y muchas veces me cuesta encontrar los perfiles. Pues al final el titular, bueno, esto es como siempre el titular, ¿no? Pues es verdad que cogía más hombres que mujeres. ¿Pero por qué? Porque, bueno, por un lado, fundamentalmente los puestos tecnológicos, y yo que lo he vivido en propia persona, pues al final hay muchos más hombres que mujeres. No hay una discriminación per se, simplemente hay más gente que estudia esas carreras, ¿no? Ya eso sería otro tema a analizar, ¿no? Estas vocaciones. Pero además resulta que entrenaron a la herramienta con los currículos. Que llega un momento en que la herramienta empieza a fijarse en redactamos de distinta manera, los hombres y las mujeres, hablas con verbos más de actuar, parece que los hombres, más de hacer cosas, las mujeres siempre hablamos más en plural, había detalles de pertenezco a tal colegio o a tal grupo de amigas, o de cada vez que había referencias a mujeres se penalizaba, ¿no? De alguna manera. O sea, digamos, claro, al final es una herramienta estadística, es una herramienta que buscaba palabras. Al final, bueno, pues se vio que había ese sesgo hacia la contratación de más hombres que mujeres, ¿no? Por las dos cosas, por el tipo de lenguaje y por la base que teníamos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y ya lo veremos en la próxima sesión, pero hay que tener mucho cuidado y ver con qué datos estás entrenando, porque si entrenas mal, al final el resultado va a ser mal. Evidentemente, estamos a los inicios, aunque parece que la inteligencia artificial tiene ya 73 años, porque desde los años 50, pues no es cierto. Realmente es cierto que su creación tiene 73 años, pero realmente la hemos empezado a utilizar por allá, de manera masiva, por allá por el 2010, 2015, entonces está, como yo siempre digo, está como un adolescente. Está todavía que nos da problemas y no sabemos muy bien por dónde atacarlos. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente Amazon no quiere salir en las noticias con esto. O sea, realmente al final a ti te están tachando, pues, que estás haciendo una discriminación. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos más conocidos. Hay muchos referentes a esto, que si en las tarjetas de crédito, que te dan más créditos a los hombres y las mujeres. Luego heredamos, ahora por ejemplo, no sé si habéis escuchado, la IA generativa, pues cuando estaban las primeras versiones de GPT-3, pues tú le hacías determinadas preguntas y la herramienta, hace un par de años, y la herramienta era un poco sexista, era, claro, te has alimentado con lo que hay en Internet, en general, de distintas bases de datos, de Reddit, de demás. Pues al final, si tú buscas SEO en la web, ¿qué sale? Fotos de hombres. Si buscas médico, ¿qué sale? Fotos de hombres. Aunque hay médicos que son mujeres. O sea, quiero decir que todavía sigue habiendo, bueno, pues esos sesgos, esa, digamos, esa muestra de datos, o normalmente hay más muestra de datos de personas caucásicas, blanca, el entrenamiento visual. Bueno, pues al final, entreno con datos que están sesgados, lo que consigo es... ¿Qué pasó en la IA generativa? Como hay en esos primeros momentos la IA generativa, lo que no me deja es ver lo que está pasando dentro. Esas cajas negras de las que ya hablamos en su día, es decir, ese algoritmo que no me dice. Y ahora incidiremos un poco. Pero, ¿qué pasó? Que se empezaron a dar cuenta que los resultados o las contestaciones
Y entonces los puedes arreglar en los datos, que es complicado porque ya se ha alimentado el sistema, lo puedes arreglar en el modelo, pero no sabes muy bien lo que está pasando, lo tienes que arreglar a la salida. Hay una capa que han puesto, si ahora intentáis que os den una respuesta un poco machista o sesgada, generalmente no la harán. Ya la han entrenado un poquito mejor a GPT-4, ya para que vierais una ejemplo. Donde hablábamos de sesgos, pero acordaros, hablábamos el otro día de principios, uno de los principios era la equidad y la no discriminación, por eso ejemplos de sesgos. Ahora hablamos de privacidad, es otro de los principios importantes y bueno, además en Europa ya está regulado, en otros países aún no. ¿Qué pasa? Pues no sé si os acordáis del Google cuando empezaron sus asistentes de voz que reconocieron que te grababan la voz en casa aleatoriamente, para hacer esas muestras y contestar mejor, para saber qué perfiles había en la casa, para analizar mejor. Claro, al final en el lenguaje natural tú necesitas muestras, con lo cual, bueno, pues confesaron que de alguna manera esa parte, claro, estaban invadiendo la privacidad del usuario. O, por ejemplo, esto que fue otro escándalo, la filtración de datos, sobre todo esos datos que son tan sensibles, los sanitarios de Google, una aplicación que estaba haciendo conjuntamente con el Instituto Sanitario de Estados Unidos en Nueva York, creo que era simplemente en la ciudad de Nueva York, pero se filtraron datos de pacientes. Y eso es extremadamente, bueno, pues es quizá de los datos más privados que tenemos, ¿no? O recientemente, seguro que habéis escuchado, pues bueno, al final la multa más grande que han puesto a Facebook, o Meta ya en este caso, en Europa, ¿no? Pues seguramente 1,2 la multa igual es irrelevante para estas empresas, una multa muy alta, ¿no? Pero porque al final, bueno, pues me pondrán una multa, pero al final ya pago esa multa. Porque realmente hubo una filtración de datos. En Europa tienen que estar los datos aquí. Si tú te estableces aquí, en la sede de Facebook, tienen que estar aquí los datos. Y entonces, bueno, pues por eso empiezan a poner multas. Es un poco lo que decía Javier antes, pues sería el preconvencional, ¿no? Bueno, es que no lo hago porque quiero, lo hago porque si no me van a poner una multa, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la privacidad, dependiendo de dónde, en qué sitio estemos, pues ya no solo será un tema ético, sino que será un tema de regulación. Ahora mismo ha habido también problemas porque muchas, bueno, a nivel de más de público de todos los días, algunas influencers y demás montan empresas y ponen la sede en Dubái o en países que no tienen ningún tipo de control. Entonces, cualquier cosa, bueno, le vas a consentir, acepto, tal, privacidad, pero las normas básicas del comercio, de devuelvo el dinero y demás, no las cumplen, es imposible hacer reclamaciones, o sea, es como también se abre un mundo. Sí, es un poco, yo creo que ahora está resuelto, es un poco cuando empezó TikTok, que como además era una empresa china y entonces nos hacían aceptar, bueno, yo no lo tengo, pero que nos hacían aceptar la mayoría de los términos y condiciones, claro, al final da igual, cualquier empresa que se quiera establecer, da igual, cualquier empresa que se quiera establecer en Europa o que tenga clientes europeos, tiene que respetar la regulación. Entonces, es verdad que está ahí como en la fina línea, lo de las influencers no lo había oído, pero está en la fina línea de me pongo la oficina en Dubai, vale, tengo la oficina en Dubai, tienes clientes europeos, ¿no? Entonces, es verdad que Técnicamente tampoco sería muy... Totalmente. Y además estas influencers, pues al final no les... O sea, al final tenemos también esa parte, ¿no? De yo con las redes sociales puedo decir, pues esta influencer, mira, qué parte ética tiene, ¿no? Y bueno, pues que al final, aunque solo sea porque no salga en las redes por eso, pues probablemente porque igual deja de tener seguidores. Afortunadamente, lo que decíamos el otro día, las nuevas generaciones, parece que no es que no nos haya preocupado a nosotros, parece que venimos un poco ya con el tema mucho más enfocado a la parte del rendimiento monetario y demás, pero es verdad que las nuevas generaciones sí parece que le están prestando mucha atención a eso, con lo cual si queremos captar a esos jóvenes tanto para trabajar como para que sean futuros clientes, pues el hecho de que no te comportes de manera ética como empresa, ojo, también el tema de la sostenibilidad, por eso está ahora tan en boga. Entonces, hemos visto sesgos, hemos visto privacidad y otras cosas que puede ayudar la inteligencia artificial o no ayudar, ¿no? O provocar, es el tema de la desinformación, ¿no? El tema de manipular, bueno, pues el ejemplo de Cambridge Analytica, que es conocido por todos y cómo tuvo su influencia en las elecciones en 2018, ¿no? En Estados Unidos, o el tema muy reciente que cuando este tweet se puso en el que Zelensky decía que se rendía, es un vídeo, o sea, no es
si vais al tweet, veréis un vídeo, bueno, no sé si lo habrán retirado, pero un vídeo en el que Zelensky hablaba y se reía. ¿Qué ocurre? O sea, se hablaba y diciendo que se reía. ¿Qué ocurre? Que si tú te fijas en los gestos, pero claro, te tienes que fijar mucho. Todos lo vemos el tweet en un móvil que realmente puede pasar desapercibido, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, con el tema de Galita y con el tema que está ocurriendo ahora, el tema de la desinformación también es clave, ¿no? Porque cumplieron, no mataron, lo hicieron, y entonces eso puede generar que luego se ha visto que algunas de ellas no son ciertas, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en la cabeza, como decíamos, que todo eso puede pasar. Al final, lo que os comentaba antes, al final, yo necesito saber lo que está pasando dentro del algoritmo. ¿Qué ocurre? Que los algoritmos más sencillos sí puedo explicarlos. Imaginaros pues, un árbol de decisión. Pues yo establezco unos determinados límites para que me den un préstamo. Bueno, voy decidiendo y según si tengo más dinero en la cuenta, o si realmente tengo más antigüedad, o si resulta que tengo un fondo, etcétera. Pues tú llega un momento en que tú vas al banco y te dices que no me has dado crédito, y puedes ser capaz de explicártelo con algoritmos sencillos. Esa parte que veis ahí de algoritmos más, lo que se llama, ¿no? las cajas blancas, en vez de las cajas negras. Pero la mayoría de los algoritmos ahora que me proporcionan mayor precisión, y voy al ChatGPT, que es el más conocido, o voy a cualquier otro de tecnologías de deep learning, al final no sé lo que está pasando dentro. Y lo que tengo que empezar a utilizar son, que han ido avanzando mucho, técnicas de explicabilidad. Pero no necesito solo que me lo expliquen al científico de datos. Es decir, no, bueno, es que aquí, fíjate, con este patrón o con esta métrica, si vas a meter más datos, tienes un nivel mayor de aceptación de los préstamos. Si bajas, no, necesito que me lo expliquen de distintas maneras. Es decir, la explicabilidad tiene dos variables. Una, la interpretabilidad del algoritmo, que lo que dice, bueno, pues este algoritmo está haciendo esta selección en base a si me dan un crédito o no, y estas son pues, las métricas que os decía, pero son más para el científico de datos. Oye, si tienes más muestras, o si pones más clientes, o puedes mejorar la precisión para eso. Y hablas en términos de científicos de datos. Pero si yo soy la persona que manda el crédito, yo lo que quiero saber es, a mí no me hables de métricas, de precisión, yo no entiendo nada de inteligencia artificial. Yo lo que quiero es que me lo expliquen con mis palabras, lo que os decía. Pues tienes que tener más saldo en la cuenta durante más tiempo, o tienes que tener un fondo, o tienes que tener una casa en propiedad, o tienes que tener que te dé unas razones de por qué no has sido seleccionado. Claro, esto que he dicho a la realidad generativa es bastante complicado, y además a la velocidad a la que va, pero es verdad que están cada vez más avanzando las técnicas de explicabilidad para que esto sea cada vez más fácil. Este es un ejemplo, si dale al link, a ver si te deja. Ah, bueno, está en el PDF, ¿no? Pero si ponemos. Este es un ejemplo en base a las entrevistas, ¿no? Os lo voy a enseñar porque es muy gráfico. ¿Estáis viendo la pantalla? No. Ah, vale. Os dejo el link ahí por si lo queréis ver en más detalle, pero es que es muy gráfico. Cuando os decía antes que vosotros en un momento determinado, las caras, decía, las caras caucásicas, ¿no? O los objetivos, pues fijaros que es un ejemplo en el que, bueno, pues al final estoy haciendo selección de candidatos y voy escaneando los distintos rostros. Como los rostros que yo tengo, de alguna manera, los he entrenado con unos rostros anteriores, lo que hace es ir descartando, voy perdiendo candidatos. Si voy avanzando, aquí no, si voy avanzando, vais viendo cómo va escaneando, pero va descartando candidatos, ¿vale? Y al final veis que van desapareciendo candidatos, ¿no? Entonces, pero fijaros que además, me gusta mucho, lo que hicieron fue coger a una actriz para simular con que llevara distintas cosas puestas y simular, bueno, pues los parámetros que ellos habían tenido. Veis que tienen aquí una serie de parámetros. Lo podéis ver tranquilamente, pero era porque me parecía muy relevante. Veis que están mirando si es abierto, entonces, o sea, las distintas características que quieren mirar, ¿no? Y entonces, veis cómo estaba vestido ahora mismo y sale pues un modelo, ¿no?
ahora mismo con el algoritmo, veis que sale en azul. A ver, estaba un poco, sale en azul. Si ahora se cambia, veis que se cambia la manera en la que va vestida. Perdonad, es que tarda un poco en refrescar. Se pone unas gafas, simplemente unas gafas, ¿eh? Se pone unas gafas y fijaros. Bueno, ya aquí lo estoy dando, pero tarda un poquito. Fijaros que ahora saldrá de amarillo, ¿veis? Según se va cambiando el... Bueno, me he saltado de las gafas, pero según se va cambiando la manera en la que está vestida, veis que va cambiando. O sea, fijaros, simplemente con cambiarse las cosas que lleva la cabeza, con ponerse unas gafas, va cambiando el cómo la inteligencia artificial te dice que es. Porque ha establecido una serie de parámetros que tienen que ver con lo que tú llevas puesto y demás. Pero es que no solo eso. Hay un ejemplo también más abajo en el que, bueno, me parece también relevante es no solo eso, sino que lo que tú tengas detrás, pues, si tú tienes, imaginaros, una librería, igual estás en casa de tu madre, o igual estás en casa de un amigo, o igual estás en la biblioteca, ¿no? Depende de lo que tengas detrás, veis el azul sin nada y el amarillo es sin nada, ahí tienes un cuadro. Pero ahora sale un poquito más adelante, pues una, creo que era una librería, ¿no? Lo que salía detrás. Si ves aquí, ¿lo veis? Fijaros, esto es cómo se comporta el modelo, cómo me etiqueta a mí el modelo en base a eso. Entonces, era un ejemplo para haceros ver un poco el sesgo, ¿no?, que puede tener con respecto a las imágenes y cómo lo entrenamos, ¿no? Perdonad porque habría que cambiar otra vez a PDF con esto. Os he dejado el link ahí, bueno, luego os mandaré ese PDF. Si lo queréis, es interesante ir leyendo el detalle, ¿eh? O sea, está en inglés y cuesta un poquito más. O sea, me refiero que no leemos tan rápido en inglés, pero la verdad es que es bastante interesante. Y los sistemas que hay de reconocimiento facial en los aeropuertos y demás, ¿también están entrenados, los entrenan o los hacen más, o es otra tecnología que utilizan? Bueno, es muy buena pregunta. Yo no sé el detalle, ¿eh? Yo quiero pensar que los entrenan en base a las fotografías que tienen de todos nosotros. Quiero decir que deberían ser suficientemente variadas, pero me refiero, claro, porque al final, es un peligro y muchas de esas aplicaciones al final estás dejando de claro, ¿no? Como cuando vas a Estados Unidos, olvidaros de la máquina por cuanto cada vez que en Estados Unidos me siento delincuente, pues no, no sé qué. Y entonces te mira la foto y a veces se equivocan, no sé, yo tengo amigos que porque se llamaban Rodríguez López o no sé qué, íbamos en convención de IBM y les detenían durante 6 horas, pero el susto que pasas, simplemente eso, o escolar o alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero lo mismo, pues lo mismo. Sí, son muy importantes. Porque si tienes algo. Claro. Entonces, bueno, quiero pensar que lo revisan continuamente, pero al final estás entrenando un sistema para que cada vez, que no me parece mal que lo hagan de manera automática, porque sí, bueno, pues se llevan las colas, pero claro, en un momento determinado estamos hablando de probabilidad, estamos hablando de que pueda haber un falso positivo y al final que venga alguien, ¿no?, a revisarlo y que le enseñe tu pasaporte y le diga quién eres, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que hay esa vez. Sí, nos saltamos el vídeo. Vale. Y bueno, aquí le dejo un poco paso de nuevo a Javier. De hecho, volvemos a los principios, aquellos principios que decía Javier, que aunque están un poco en drag, pero vuestros principios éticos los hemos enfrentado a los principios éticos de la IA, que es un poco el trabajo que estamos haciendo, y ver un poco esos principios, qué hacemos con ellos o qué hacemos con los casos de uso que podéis tener para evitar que os salváis, ¿no?, de esas, o que esos, o al contrario, para ayudaros a seguir esos principios que habéis dicho que para nosotros son más importantes y evitar el saltarse, ¿no? Claro, porque hasta ahora, como hemos visto, son ejemplos que puedes aplicarles para todos los colectivos, con o sin discapacidad. Pero cuando hablamos de los colectivos representados por el CERMI, la problemática es incluso mayor. Entonces, nosotros consideramos que los problemas, ¿no?, esos retos, pueden estar, o podemos poner el foco, el alcance, de 3 formas diferentes. Una sería en los datos. Es decir, efectivamente, oye, si resulta que yo entreno, o el conjunto de datos con lo que entreno los sistemas,
no tiene suficiente representatividad me da igual, de gente de color o de gente con una cierta discapacidad, pues yo voy a tener un problema. Porque el sistema no va a dar un resultado fiable en ese caso. Y ese es uno de los problemas principales. Y ese es un problema que hay que identificar, siguiendo ese círculo que veíamos de identificar la dimensión ética, pensar, elegir y actuar, pero es un problema que hay que identificar. A veces vamos a tener que poner el foco y el alcance en los datos porque va a haber muchos problemas de posible inclusión, de falta de representatividad de determinados colectivos. Otro problema puede estar, con estos ejemplos que hemos visto, en los algoritmos. Oiga, es que este algoritmo que veíamos de reclutamiento, es que puede ser que efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Hay uno de los casos como se está viendo, ¿qué ocurre si una persona ya no tiene una discapacidad física, sino tiene una discapacidad neurológica y una persona tiene tics y le hacen una entrevista en vídeo, ¿no? Entonces, había el testimonio de una persona que decía, claro, si yo no tengo, yo puedo hacer la entrevista perfectamente, el problema es que el sistema me descartaba porque me tildaba de neurótica, inestable, psicótica y demás. Dice, y a mí lo que me costaba era encontrar una persona, alguien a quien yo pudiera referirle mi situación, para que me pudiera dar por lo menos la posibilidad, no digo ya que me contrataran, sino que me pudiera dar la posibilidad de hacer una entrevista, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los algoritmos, hay muchos ejemplos también. Por ejemplo, a la hora de generar las etiquetas de texto como alternativas para las imágenes, ¿no? Para las descripciones de audio, las propias etiquetas de texto sufren de esos defectos que nos comentaba Mónica, que pueden ser sexistas, racistas, incompletas en función de lo que el sistema proponga. Es decir, que el propio algoritmo puede ofrecer, independientemente ya del problema de los datos, puede ofrecer resultados que no son fiables, resultados que son discriminatorios por el modo en el que ha sido programado, porque a lo mejor la persona que lo hizo no tuvo en cuenta, no tuvo en cuenta a todas las partes afectadas. Y luego el otro problema que refería Mónica, que es, vale, a mí me deniegan un crédito o me deniegan una cierta ayuda social. ¿Por qué? Es decir, el algoritmo ha dicho que no, pero yo necesito saber en base a qué, qué condiciones he cumplido o no he cumplido, para saber si realmente puedo recurrir o puedo presentar otra alternativa. Y luego habría otro enfoque que es a nivel de sistemas. Y a nivel de sistemas, ¿por qué? Porque puede ser que el problema no esté solo en el algoritmo, sino el problema esté en los procedimientos de la organización, en los procedimientos de la empresa o de la institución que pone en marcha ese algoritmo. Es decir, se hacen comprobaciones, se tienen suficientes recursos para proporcionar alternativas, ¿no? El ejemplo de estos sistemas de reclutamiento es, vale, yo puedo tener un set de datos no suficientemente representativo, ¿no? En ese ejemplo que nos hablado. Yo puedo tener un algoritmo que comete fallos, que en función del fondo que ponen, pues da una valoración otra cuando la persona es exactamente la misma y está contando exactamente la misma entrevista. ¿Vale? Pero el problema del sistema sería, yo como empresa que voy a utilizar ese sistema, no dispongo de medios o no dispongo de procedimientos para hacer a lo mejor controles y verificaciones. O no dispongo de medios para verificar de manera periódica, ¿no? Pues como cuando se hace a nivel contable. ¿No? A nivel contable, ¿no? En el caso más sencillo, es igual, ¿no? Pues existen unas normas contables. Todas las empresas o organizaciones tienen sus proveedores, sus nóminas, sus facturas. Y todo eso funciona bien. Pero existen, de vez en cuando, existen unas auditorías periódicas para chequear que realmente lo que se está haciendo conforme a una serie de criterios, de normas y, como se llama también, de principios contables. Entonces,
Si consideramos todo esto junto, es necesario establecer unos criterios con los que contrastar los posibles problemas. Es necesario establecer unos criterios, unos principios con los que contrastar estos problemas, ¿no? En esos diferentes niveles de alcance. Tengo una pregunta. Sí. Habéis comentado antes que ChatGPT en la versión anterior hacía como, bueno, podría parecer que daba como contestaciones algo sexistas y que eso en la versión 4 Sí. se corrigió. ¿Qué sería lo más fácil para evitar esa discriminación, ese sesgo? O sea, de esas tres, para modificarlo y evitar ese sesgo, ¿qué sería más fácil? Porque la ves como de una tercera capa que no se había modificado, ¿no? Que era como, o sea, los datos los cogía de varias, o sea, de bases de datos, como que el algoritmo tampoco se modificó, sino que se modificó una tercera capa, ¿no? Sí, hay dos cuestiones. Una, ChatGPT, su origen a pesar del éxito, no se lanza como una herramienta per se, es una herramienta que lanza OpenAI para mejorar su algoritmo GPT, que es el algoritmo de generación. Entonces lo que dicen es, para retroalimentarlo y que produzca texto, y el objetivo de GPT era producir texto sintáctica y gramaticalmente correcto. Aunque el contenido fuera falso, es decir, te podría estar dando una mentira en un lenguaje gramaticalmente, con todos los puntos, las asomas, los acentos y demás, pero el contenido podría ser completamente falso. Entonces, para mejorar eso, como necesitaban mucho texto, se les ocurrió decir, pues vamos a hacer como un chatbot que permita retroalimentar continuamente a GPT. Y claro, me salió también, ¿no? Exactamente, el ChatGPT 3. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue utilizar algunos etiquetadores humanos que lo que hicieran fuera, y les salió francamente bien. Lo que hicieron fue, por un lado, contextualizar outputs de ChatGPT a diferentes sectores y temáticas, y luego tener un conjunto de etiquetadores humanos, que no fue excesivo, que validara de las 3 o 4 opciones que daba ChatGPT, que validaran cuál es la que, desde el punto de vista de una persona, era más aceptable. Y así lo fueron retroalimentando. Depende mucho de lo que dice Javier, depende mucho del entorno. Porque muchas veces, por mucho que toques lo que os contaba de Amazon, no encontramos, tuvieron que retirar el algoritmo, porque una vez que tú tienes entrenado el algoritmo y tienes sesgo, es muy difícil quitarlo. Entonces, yo creo que el hecho de lo que dice Javier, de poner esa capa adicional, que normalmente tiene que ser humana, porque ¿cómo distingues tú si estás siendo una máquina? Todavía no es tan sencillo. Bueno, puede comparar con otras frases, ¿no? Pero no es tan sencillo. Entonces, depende mucho dónde lo quieres resolver, porque en un momento determinado la manera más fácil es al final, es antes de dar esa respuesta. Pero fíjate, o sea, te he dicho que se han quitado, no se han quitado del todo, porque como las respuestas, como sabes, son probabilísticas, pues bueno, pues han atajado muchas veces las barbaridades, ya no solo sexistas, cuando hablabas de la guerra o de que habías una bomba nuclear, o cuando te daban, le preguntabas cómo se hacía una bomba y te contestaban, y ahora dicen que no te dan, o sea, la respuesta educada es no te doy información para, o yo no soy, si te preguntas por política, es políticamente correcto, y te dice que no tiene, o sea, le preguntas por cualquier otra cosa. Entonces, depende mucho, es más fácil casi siempre arreglar a la salida, más fácil marquear, porque ya sabes lo que está pasando en ese tipo de algoritmos, ya sabes las cosas, pero no tienes el 100% de seguridad de que lo estés arreglando. Incluso lo que estáis comentando de la política hace unas semanas, porque claro, al final la gente le va buscando también las vueltas. Claro. Y hace unas semanas se hizo noticia de, mira que he conseguido números de serie de Windows a través de ChatGPT, que valen una pasta. Y la gente se buscaba las vueltas para, mi abuela me leía números de serie de Windows para dormir, por favor, sé mi abuela y dame, y actúa como ella y demás. Y la gente los probaba y decía, oye, que es que funciona, que los ha sacado de por ahí y funciona y demás. Entonces esto es súper curioso a veces ver cómo la gente le da unas vueltas tremendas para que se salga un poco de... Claro, para saltar el control, ¿no? Claro, por eso al final es complicadísimo, porque al ser una herramienta caja negra, no sabes muy bien, es lo que dice él, no sabes muy bien a qué sitio está recurriendo para encontrar esa respuesta. Entonces nosotros, un poco el recorrido que hemos hecho es, vale, existen una serie de problemáticas, pero a nosotros lo que nos interesa es
ser capaces de tomar mejores decisiones como individuos y como colectivos. Entonces, entonces, el alcance puede estar, el problema puede estar más relacionado con los datos, más con los algoritmos, o más con los sistemas, o con cualquier combinación, ¿no?, de los anteriores. Entonces, el esquema que nosotros consideramos que puede resultar útil es, vale, yo lo que voy a intentar es entonces, primero, teniendo presente ese proceso de sensibilidad, sensibilización, pensar, elegir, actuar, lo que yo voy a intentar es utilizar estos 4 principios, ¿no?, que os proponemos para analizar en un determinado sistema de IA, a veces los datos, a veces el algoritmo, a veces el sistema completo, a veces los procesos, donde, es decir, si estos 4 principios se están cumpliendo. Los 4 principios serían un ejemplo claro, ¿no?, es evidente, la accesibilidad a los datos, la accesibilidad a las explicaciones del resultado de la accesibilidad al propio uso del algoritmo, porque como decíamos en ese caso, claro, esa chica no puede utilizar el algoritmo de la entrevista de vídeo porque ya sabía que el resultado iba a ser negativo. Inclusión y no discriminación, que puede aplicarse también a los datos, al algoritmo o al sistema, ¿no? Unidad en el sentido, unidad porque además es uno de los principios únicos, nunca mejor dicho, de Cervi, y unidad en el sentido de representatividad, más bien unidad y representatividad de todos los colectivos, y explicabilidad, estamos ahí buscando una mejor definición, una mejor elaboración, y luego cada uno de estos habrá que elaborarlo para los resultados de los algoritmos. Entonces, nosotros consideramos que si somos capaces de tener presentes estos 4 principios y aplicarlos de manera sencilla, ¿no?, aplicarlos de manera sencilla en función de la aplicación a estas 3 áreas, pues estaríamos en una buena disposición de prevenir o de mitigar algunos de los riesgos y retos, ¿no? Y esto es un poco lo que veremos en la última sesión y le dejo a Mónica que concluya. Para concluir, yo creo, y bueno, como que tengáis alguna pregunta, porque tenéis ahora o un poquito al final, bueno, pues las organizaciones en general están utilizando IA y muchas veces ni siquiera ven el impacto, no conocen ese impacto. Fijaros que las propias tecnológicas siguen saliendo en los periódicos a veces con esa parte, ¿no? Ya salen menos. OpenAI ya se cuidó de salir menos en las noticias y intentó, bueno, pues trabajar en ese área, ¿no? Pero es importante conocer el impacto que puede generar. Y para eso muchas veces, pues o bien tenemos que mirar los datos, los algoritmos o analizar ese sistema. En base a los principios que nosotros como compañía o como organización queremos abordar, ¿no? La falta de principios éticos de la IA, pues en vuestro caso tenéis esos principios éticos, la mayoría de las empresas, bueno, el 80% de las que conozco quizá los tienen, pero casi nadie tiene esos principios éticos de la IA, es decir, cómo voy a utilizar la IA y cómo voy a responder a esos retos que tengo. Pues en un momento determinado el algoritmo está sesgado, ¿qué voy a decir? ¿O cómo lo voy a evitar? ¿Cómo voy a prevenir? ¿O cómo voy a hacer para intentar que eso esté minimizado, ¿no? Es sencillo, dentro de lo que cabe, pues elegir esos principios éticos de la IA, acordes con los principios, pero luego es bastante complejo operacionalizarlos en la organización. Pues imaginaros el tema, ¿no?, de sesgos, que puede haber muchas, en vuestro caso puede haber distintas discapacidades, o en el caso de, si nos vamos a los temas de las razas, pues muchas veces es verdad que tengo menos muestra de datos, entonces hay muchas veces que realmente ¿cómo lo meto dentro de la organización? ¿Cómo meto esa ética por diseño? La formación de la que hablaba Javier, al final no es solo el científico de datos que esté haciendo el algoritmo, que esté mirando o el que esté recopilando los datos, también es el que se ha puesto a diseñar el algoritmo.
Si digo, quiero contratar al mejor vendedor, ¿quién es el mejor vendedor? El que más vende, el que sabe trabajar en equipo, el que, bueno, pues ha estado en distintas organizaciones. Ojo a esas definiciones, ¿no? Luego, al final, necesitamos hacer una verificación para ver si esos principios se están cumpliendo, ¿no? El saber, no solo dejo escritos mis principios y ya está, ¿no? Pues, sino que tengo que trabajarlos en el día a día y hacer que las personas que forman parte de mi organización, desde el ejemplo del CEO, baje hacia abajo, y en las organizaciones. Y cada vez que yo aborde un proyecto nuevo de inteligencia artificial en la que ya sé que puedo tener este tipo de problemas, pues o bien a una checklist y me aseguro de que esa checklist, antes de ponerla en producción, pues sería lo ideal. Porque lo normal es siempre al contrario. Pues Amazon se dio cuenta cuando ya la tenía en producción. Es decir, probablemente después de que saltó algún caso y entonces o lo encontramos en una auditoría. Pues hombre, siempre es mejor evitarlo al principio, ¿no? Y el poner esos medios de verificación o de revisión. Como os decía, incluir la ética desde el diseño. O sea, desde que empiezo a pensar en hacer una aplicación de inteligencia artificial, empiezo a pensar dónde puedo meter la pata, reviso esos principios, es muy útil tener esas checklists, o es muy útil, claro, porque al final el científico de datos tiene unos conocimientos técnicos, el de la parte de negocio tiene sus conocimientos de negocio, el que al final es el usuario final, pues está esperando resultados, ¿no? Pues al final todos esos participantes o todos los stakeholders en el proceso de la IA son muchos muy diferentes y con distintas background, con distinta experiencia y hay que, bueno, pues hay que sensibilizarles hacia eso. Por eso el último punto es clave, ¿no? El formalizar y sensibilizar dentro de las compañías, dentro de de todos esos grupos de personas con los que queremos empezar a trabajar con la IA. Yo incluiría, cuando hablas de incluir la ética desde el diseño, también diría que la accesibilidad o educación Sí, totalmente. universal, porque Totalmente. no solamente porque sea a lo mejor de CERN y demás, sino en general que todo lo que venga se tenga ya pues eso, el diseño universal y es una manera, pues eso, la propia palabra lo dice, de incluir a toda la sociedad. Sí, es lo Entonces, que como nosotros siempre el debate de la ética, la IA inclusiva. Sí, no, totalmente. Sí, o sea, nosotros, sí, a ver, cuando me refería a la ética por diseño, pero para nosotros, como hemos puesto los principios antes, la accesibilidad en nuestro caso también debería estar incluida. claro, no, Es pero bueno sí, que pero no solo en nuestros no casos, sino solamente al final en en CERN, sino en todo. general. No, en general. Exportarlo como un principio Totalmente. fundamental. Totalmente. Lo que pasa que Claro, es muy difícil. lo que hemos visto hasta ahora es efectivamente que se lo salta. O sea, Claro. yo cuando empecé a trabajar con vosotros, 4 o 5 años, pues yo no lo había pensado hasta. Claro. No piensas en el tema de las aplicaciones o cuando entras en la web, si es accesible, no es accesible. Pero es que tampoco los diseñadores. No, por eso. O sea, los Hay diseñadores. normativas que no pasa nada si no se cumplen. Claro. No, pero eso es muy útil que en los equipos de diseño haya personas que tengan Exacto. personas Sí, con sí. una cierta discapacidad, porque si no, muchas veces no son sensibles. Pero se habla siempre, ¿no? Que los equipos de diseño tienen que ser multiculturales, diversos, pero tienen que ser diversos en sentido amplio. Sí, pero fijaros, tuve una presentación muy interesante sobre una aplicación de un colectivo como son los ancianos y que tienen que utilizar esas aplicaciones que no saben utilizar, pero en cambio saben utilizar la voz, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar para que puedan esas aplicaciones ser accesibles, que sería una parte a través de la voz. ¿Qué ocurre? Lo que me decían, bueno, cuando levanté la mano y pregunté, ¿no? Pues es una aplicación que estaban trabajando para que fuera, oye, ¿por qué no habéis incluido la voz? Porque todo el discurso era, no sé si la pantalla es más grande, los botones, vamos a cambiar de tercera. Y la voz, que cualquier persona sabe utilizarla, pues abre la aplicación. Es que, claro, nos encarece mucho los sistemas si no tenemos una muestra suficiente de datos, claro, también es verdad. O sea, quiero decir, al final, para actuar bien con la voz tienes que tener una muestra significativa, ¿no? Pero bueno, que están, yo creo que la sensibilización está cada vez más en la sociedad y cada vez vamos avanzando. ¿Qué ocurre? Que quizá no a la velocidad que necesitamos. Todo lo que se considera típico de este tipo de sistemas es un caso de control de accesos por voz, ¿no? Y entonces resulta que una de las empresas que entrevistamos hace tiempo, el problema es que
empezaron a contratar un montón de gente africana. Y claro, pues tienen una estructura, como no lo hacían, digamos, por la estructura de la fábrica, etcétera, etcétera, pues es que tenían más suficiente y ahí no entraba ni uno, no daba error siempre, hasta que tuvieron que reintegrar el sistema para poder ser un caso claro de sí, era un problema del algoritmo, pero no es que el algoritmo estuviera mal, pero es que estaba mal. Estaba en la muestra. No sé si que han estado muy callados los que se han conectado. No sé si tenéis alguna pregunta, o igual es que no nos hemos dejado meter baja. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta a los que estáis conectados, si queréis poner la cámara, si os ha quedado algo en el tintero. A mí me consta que Fundación Derecho y Discapacidad tiene problemas nos escucha, pero tiene un problema con su cámara de móvil y no puede... Si queréis meter alguna... Ha quedado muy claro, muchas gracias. Así la justo con esta audiencia. No, pero si tienes problemas para acceder y quieres ponerlo por el chat, lo leemos aquí directamente también, alguna pregunta. O incluso se lo podéis mandar a ellos y nos lo hacéis llegar. O sea, ¿vale? Se está grabando para si algunos habéis conectado o desconectado, habéis tenido problemas y os haremos llegar el PDF cuando terminemos. Yo sé que al principio de la sesión estaba Álvaro García Bilbao, pero me parece que ya no está. Álvaro García Bilbao ya no está. No lo está. Sí, Álvaro sí participó mucho. Cuando estaba hablando me han presentado eso de vaya... No, yo cuando hemos hablado de personas mayores. Sí, es verdad. Pues Antonio. Hola, Antonio. Pues yo solo saludaros, buenos días. Y nada, me ha parecido muy interesante, aunque no estuve en la anterior, que no sé si servía de avanzadilla de esta. Pero bueno, todo lo que habéis comentado, pues es en lo que estamos, claro. Bueno, en la anterior además sí es verdad que fue una avanzadilla y nos extendimos muchísimo porque hubo mucho debate, así que yo te animo a que la escuches porque yo creo que es muy enriquecedor, no solo lo que contamos nosotros, sino casi más el debate, todo el debate. Álvaro participó mucho y hubo muchas preguntas y Pues casi 2 horas, entonces te animo a que la escuches. Yo animo a Cintia a que me la envíe. Vale, no sabíamos que no la tenía. Fenomenal. Pues nada. Pues yo te la envío. Hola. Hola, Hola, Luis. Perdonar que me he conectado un poco tarde porque estaba en un acto aquí de esto del voluntariado. No os he podido oír el inicio, bueno, he ido un poco, he visto lo que habéis puesto ahora. Si podéis luego enviar la presentación que habéis hecho, ¿vale? Y no, yo solamente decir, y está muy bien, y en lo que decíais de los datos, yo creo que sí que también en esa política de datos hay que verlo bien y establecer bien una política de datos o marcos equivalentes para reforzar las políticas y marcos existentes que garanticen, ¿no?, la seguridad total de todos los datos personales, ¿no? Por ejemplo, datos sensibles y más en discapacidad, ¿no?, pues que causan daños o lesiones. Y, por ejemplo, los datos relativos, imaginaros, pues a las medidas de datos biométricos, genéticos, de salud, los datos relacionados pues con todo, ¿no? Las tendencias del género, el origen nacional, la condición económica o social, la discapacidad o cualquier otra característica. Yo creo que ahí también, como algo ético en la IA, en esa política de datos tenemos mucho que accionar, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber una revisión más exhaustiva de esos tipos de datos. Muchas veces también lo que ocurre es que no tienes muestras suficientes. Uno de los casos también, o sea, es que muchas veces en el tema de las razas, cuentas, y bueno, igual son finitas, ¿no? Pero en el tema de las discapacidades, ya sea como de alguna que es más visual, puede haber otra, o sea, es decir, que en el fondo es más difícil saber que realmente tienes esa muestra completa, ¿no?, en esa parte. Pero bueno, que seamos sensibles a esos datos. Fenomenal, pues muy bien. Si no hay más preguntas, tenemos 5 minutos. Eso. Hoy nos hemos portado mejor. Muchas gracias. Sí, hemos educado mejor a los participantes. Hemos sensibilizado. Sí, no, pero que además yo creo que también, bueno, el otro día era muy nueva la temática y bueno, también hoy está bien.